Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados de la farándula turca. Hoy, prepárense porque la cosa se va a poner intensa. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas, la que nos ha robado el corazón con cada una de sus sonrisas y lágrimas en la pantalla. Pero hoy vamos a ver una faceta diferente de Demet, una faceta mucho más íntima, más personal, una faceta que sinceramente a mí también me dejó con la boca abierta. Porque, amigos, Demet explota. Sí, así como lo oyen. Y no me refiero a que explotó una bomba en su casa, ni nada por el estilo. Me refiero a una explosión de sinceridad, una confesión que nos revela un lado de ella que no habíamos visto antes. Una confesión que honestamente yo tampoco me esperaba. Antes de que sigamos porque sé que están muriendo de la curiosidad, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son tan amables, dense una vueltecita por el botón de suscribirse. Sí, ese rojito que está por ahí abajo. Suscríbanse al canal. Así no se pierden ni una sola de nuestras exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Prometo que no se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, esa actriz que nos ha enamorado con su Can Yaman en Erkenci, que nos ha hecho reír a carcajadas con İbrahim Çelikkol en Doğdu Un Ev Kaderindir, que nos ha mantenido pegados a la pantalla con cada uno de sus proyectos. Demet, la perfecta, la exitosa, la radiante, también tiene sus demonios. Y al parecer, finalmente ha decidido enfrentarlos. Hace poco en una entrevista que sinceramente revolucionó las redes sociales turcas, Demet se abrió como nunca antes. Habló de temas que siempre había evitado, de situaciones personales que la habían marcado profundamente y que hasta ahora había mantenido en secreto. Esta no fue una entrevista cualquiera, fue una conversación catártica, un momento de liberación que resonó con millones de personas, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. ¿Y qué fue lo que dijo? Pues agárrense porque aquí viene lo bueno. Demet confesó que durante mucho tiempo luchó contra la ansiedad. Sí, esa ansiedad que a veces nos paraliza, que nos quita el sueño, que nos hace dudar de nosotros mismos. La ansiedad, esa sombra que a veces se esconde detrás de las sonrisas más brillantes. Una sombra que a menudo se alimenta de la presión, las expectativas y el miedo al fracaso. Dijo que al principio no entendía lo que le estaba pasando. Sentía palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar. Pensaba que era algo físico, que estaba enferma. Se sometió a una batería de pruebas médicas, buscando una explicación lógica a esos síntomas tan perturbadores. Pero después de muchas visitas al médico, se dio cuenta de que el problema era mucho más profundo. Era algo emocional. Era la ansiedad. No era un virus, no era una bacteria, era una batalla interna que estaba librando sin saberlo. Y no solo eso. También confesó que durante un tiempo sufrió ataques de pánico. Imagínense lo terrible que debe ser eso. Estar en medio de una situación normal y de repente sentir que te estás muriendo. Sentir que el mundo se te viene encima. La descripción de Demet sobre estos ataques fue desgarradora. Habló de la sensación de ahogo, de la visión borrosa, del miedo irracional a perder el control. Un miedo que la consumía por dentro y que la aislaba del mundo exterior. Demet contó que estos ataques de pánico eran tan fuertes que la obligaban a cancelar compromisos, a aislarse, a evitar situaciones que pudieran desencadenarlos. Eventos importantes, reuniones con amigos, incluso actividades cotidianas como ir al supermercado se convertían en un desafío insuperable. Dijo que se sentía avergonzada, que no quería que nadie supiera lo que le estaba pasando. Tenía miedo de que la juzgaran, de que la vieran como una persona débil. El estigma que rodea la salud mental es un obstáculo enorme para quienes la padecen, y Demet sintió el peso de ese estigma en carne propia. Pero lo más impactante de todo, fue cuando habló de las presiones a las que se había visto sometida a lo largo de su carrera. Dijo que la fama, el éxito, la atención constante de los medios y del público, todo eso había terminado pasándole factura. La maquinaria implacable de la industria del entretenimiento con sus exigencias de perfección y su escrutinio constante, la había llevado al límite. Contó que se sentía obligada a mantener una imagen perfecta, a ser siempre sonriente y accesible, a complacer a todo el mundo. Una tarea imposible que la agotaba física y emocionalmente.
pero que por dentro se estaba desmoronando. Que se sentía agotada, vacía, desconectada de sí misma. La presión de cumplir con las expectativas del público, de los productores, de los medios, se había convertido en una carga insoportable. Dijo que había llegado un punto en el que ya no sabía quién era realmente. Que se había perdido en medio de la fama y el éxito. Que se había olvidado de sus sueños, de sus pasiones, de lo que realmente la hacía feliz. La identidad de Demet, la persona detrás del personaje, se había diluido en la vorágine del estrellato. Y aquí es donde viene la parte más importante de su confesión. Demet dijo que después de tocar fondo, decidió buscar ayuda profesional. Empezó a ir a terapia, a hablar de sus problemas, a enfrentar sus miedos. Y poco a poco empezó a recuperarse. Este fue un punto de inflexión crucial en su historia. Reconocer que necesitaba ayuda y tomar la decisión de buscarla fue un acto de valentía y autocompasión. Dijo que la terapia le había ayudado a entenderse mejor, a aceptarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. A desentrañar los patrones de pensamiento negativos que alimentaban su ansiedad. Le había enseñado a manejar su ansiedad, a controlar sus ataques de pánico, a poner límites y a decir que no cuando es necesario. Aprender a priorizar su bienestar y a proteger su energía se convirtió en una herramienta fundamental para su recuperación. Pero lo más importante de todo, dijo, es que la terapia le había ayudado a reconectar consigo misma, a redescubrir sus pasiones, a volver a sentir la alegría de vivir. A recordar quién era antes de la fama y a reconstruir su identidad sobre bases más sólidas. Demet también habló de la importancia del apoyo de su familia y de sus amigos. Dijo que sin ellos no habría podido superar esta etapa tan difícil de su vida. El amor incondicional y la comprensión de sus seres queridos fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Y por supuesto, también habló de su relación con Othman Koch, su exmarido. Dijo que Othman había sido un gran apoyo para ella durante su matrimonio y que, aunque ya no estén juntos, siempre le estará agradecida por todo lo que hicieron juntos. Reconocer el papel positivo que Othman jugó en su vida, a pesar de la ruptura, demostró su madurez y su capacidad para ver lo bueno en las personas. Esta confesión de Demet Özdemir es importante por muchas razones. En primer lugar, porque demuestra que la fama y el éxito no lo son todo. Que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también pueden sufrir problemas de salud mental. Desmitificar la idea de que el éxito material garantiza la felicidad es fundamental para crear una sociedad más empática y comprensiva. En segundo lugar, porque ayuda a romper el estigma que todavía existe en torno a la ansiedad y los ataques de pánico. Demet, al hablar abiertamente de su experiencia, está animando a otras personas que están pasando por lo mismo a buscar ayuda y a no sentirse avergonzadas. Su valentía al compartir su historia está inspirando a miles de personas a romper el silencio y a buscar el apoyo que necesitan. Y en tercer lugar, porque nos recuerda la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Que no podemos darlo todo por los demás si no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, si no nos escuchamos, si no nos damos permiso para sentir y para expresar nuestras emociones. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad vital para mantener nuestro bienestar. La explosión de sinceridad de Demet Özdemir no solo nos revela un lado desconocido de la actriz, sino que también nos deja una gran lección de vida. Una lección sobre la importancia de la salud mental, la autenticidad y el amor propio. Nos recuerda que somos humanos, que tenemos derecho a sentirnos vulnerables y que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Y hablando de autenticidad y amor propio, creo que es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer increíblemente talentosa y trabajadora. Una mujer que ha logrado conquistar al público con su carisma, su belleza y su talento. Su dedicación a su oficio y su pasión por la actuación son evidentes en cada uno de sus proyectos. Una mujer que ha superado muchos obstáculos a lo largo de su vida y que ha demostrado ser una verdadera guerrera. Su resiliencia y su determinación son inspiradoras. Y una mujer que, a pesar de todo, sigue siendo humilde, cercana y accesible. Su conexión genuina con sus fans es una de las razones por las que es tan querida. Así que desde aquí le enviamos todo nuestro apoyo y admiración a Demet Özdemir. Y le agradecemos por haber tenido la valentía de compartir su historia con nosotros. Su honestidad y su vulnerabilidad la hacen aún más admirable. Bueno, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante.
Espero que este chisme les haya llegado al corazón. Recapitulando, hoy hablamos de la impactante confesión de Demet Özdemir sobre su lucha contra la ansiedad y los ataques de pánico. Vimos cómo la fama y el éxito pueden tener un precio muy alto y cómo la salud mental es fundamental para nuestro bienestar. También aprendimos la importancia de buscar ayuda profesional y de rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. Espero que esta historia les sirva de inspiración y que les anime a cuidarse a ustedes mismos y a buscar ayuda si la necesitan. Recuerden que no están solos y que siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, aprecio mucho su apoyo. Su cariño y sus comentarios me motivan a seguir trayéndoles los chismes más jugosos de la farándula turca. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Demet Özdemir? ¿Se sorprendieron? ¿Se identificaron con su historia? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por algo similar? Los leo a todos. Quiero saber su opinión, quiero que me cuenten sus experiencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que seguiré trayéndoles los chismes más exclusivos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo, chismosos. Cuídense mucho y recuerden ser felices. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme y hay que vivirlo.